Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías González y como siempre es un gusto darles la bienvenida aquí al blog Amanecer, blog de filosofía, mística, espiritualidad, psicología, ciencias sociales y todo lo que vamos trabajando. Estamos en la recta final del curso dedicado a la noche oscura de la Madre Teresa de Calcuta a partir de este libro, Ven, Semiluz, en Editorial Planeta, que son la compilación de cartas de Teresa de Calcuta enfocadas sobre todo justamente en este proceso de noche que ella va experimentando. Nos encontramos ya al final de este trayecto prácticamente. En este video vamos a platicar sobre el capítulo 12 y nos faltaría el 13 y las conclusiones. Entonces estamos ya prácticamente terminando. Antes de iniciar, solamente recordarles que ya está publicado el libro Hemos visto a Dios, Historia de la Mística Cristiana en la editorial Santa Teresa, un libro escrito por Daniel Olmos y por mí mismo, en donde abordamos la historia de la mística cristiana. Entre otros personajes también aparece Teresa de Calcuta. Muy bien, pues sin perder más tiempo, vamos a ir directamente a la presentación para poder ir trabajando en torno al libro en cuestión. Bien, capítulo 12. Dios utiliza la nada para mostrar su grandeza. Para 1975, que es básicamente la temporada en donde estamos ya en el recorrido de su vida, existen ya más de 1,000 hermanas, ¿no?, de las misioneras de la caridad, fundadas por la Madre Teresa de Calcuta, en 85 fundaciones en 15 países. Este es un dato valioso a considerar, considerando que lo hemos repetido en varias ocasiones. Estamos ante una Teresa que al mismo tiempo que a nivel terrenal, por decirlo en estos términos, o sea, a nivel de números, a nivel estadístico, a nivel de lo que uno podría percibir con los sentidos, su obra, el proyecto que Dios le encomienda, no podría ser más exitoso, ¿no? No podría haber tenido una mejor respuesta en el mundo. Ella es cada vez más famosa, más reconocida, también va a ser, digamos, como lo mencionamos desde un principio, recibe el Premio Nobel de la Paz. Y entonces, a pesar de todo este éxito, por decirlo en estos términos, ella continúa experimentando esta terrible sequedad interior. Es en esta época que ella va a conocer al padre Michael van der Pet, sacerdote de la congregación o del grupo de sacerdotes del Sagrado Corazón. Y entonces este va a fungir un papel importante también en esta etapa, así como hemos visto en repetidas ocasiones varios confesores que fueron fundamentales en el trayecto espiritual de Teresa de Calcuta. De hecho, pues en buena medida conocemos estas cartas gracias a que estos confesores salvaron o salvaguardaron las cartas, no las destruyeron como quería Teresa, por un lado, pero por otro también del mero hecho de esta necesidad que tenía Teresa también de encontrar consuelo y de encontrar guía espiritual, ¿no? Entonces, es a partir del acompañamiento espiritual que Teresa va recibiendo de estas personas que hoy podemos conocer su experiencia. Y es también gracias a este acompañamiento que podríamos decir, ella de alguna manera u otra también va creciendo o madurando y reconociendo el porqué y el para qué de esta experiencia. Y fíjense lo que nos dice el padre Michael van der Pet. Cada vez que me encontraba con madre, me olvidaba completamente de mí mismo. Me sentía inmediatamente a gusto. Ella irradiaba paz y alegría, aunque compartiera conmigo las tinieblas de su vida espiritual. A menudo me sorprendía de que alguien que vivía cara a cara con la gente que sufre y que atravesaba personalmente una noche tan oscura pudiera sonreír y hacerte sentir feliz. Esto es una de las grandes características de estos procesos de noche, ¿no? Las personas que los van viviendo no se convierten, por decirlos así, como en hoyos negros que están como jalando y agobiando a las personas que están cerca de ellas. Justamente es todo lo contrario, ¿no? De hecho, pues muchísimas, o sea, las mismas hermanas de comunidad, las hermanas de congregación de Teresa, van a constantemente
expresar su gran sorpresa a la hora que se supo toda esta noche oscura que vivió Teresa de Calcuta, porque ellas decían, o sea, exteriormente, madre, o sea, la madre Teresa estaba constantemente alegre y transmitía felicidad y paz para todas las personas que se relacionaban con ella, ¿no? Y sin embargo, vivía esta oscuridad interior. Ella misma lo va a expresar en estos términos, ¿no? Como grandes dificultades en la oración, a pesar, repito, que de manera exterior, las hermanas y la gente que vivía con ella, más bien lo que ellos y ellas veían era una persona de profunda oración, que podía pasar horas frente al Santísimo o rezando el rosario, es decir, ella hacía ver, o sea, exteriormente que tenía una vida de oración muy rica, y eso también es uno de los grandes síntomas de que esta noche oscura que ella vivía, pues venía de Dios y no era pues una negligencia de parte de ella, que no estaba orando, que no estaba cultivando su corazón y su vida espiritual. Todo lo contrario, ¿no? Ella constantemente estaba allí tratando de dialogar con este Dios que tanto anhelaba, pero que era el mismo Dios que parecía se le escapaba y no podía asirlo de ninguna manera. Y nos dice Teresa, ya no rezo más, pronuncio las palabras de las oraciones comunitarias y hago todo lo posible por sacar de cada palabra la dulzura que tiene que dar, pero mi oración de unión ha desaparecido. Ya no rezo, mi alma no es una contigo. Y continúa, eh, digamos, o sea, lo interesante era que esta oración tenía enormes frutos para las otras personas, ¿no? Quizás ella sentía que para ella no lo tenía, pero para las otras personas sí que los tenían. Por ejemplo, ¿no? A menudo durante la adoración pasan por mi cabeza las caras de las personas que conozco y los recuerdo ante Jesús. Y es que ella, digamos, comenzó a tener una oración profundamente habitada por los rostros de las personas con las cuales caminaba, ¿no? Y tenía este efecto de gracia para las personas con las que ella también vivía. Madre Teresa había llegado a un momento de su vida en el que ya no se aventuraba a penetrar o a preguntarse sobre el misterio de su constante oscuridad. La aceptaba como hacía con todo lo que Dios deseaba o permitía, con una gran sonrisa. Aunque el dolor crecía, a medida que pasaban los años, se hizo amiga suya y llegó incluso a amarla. Estamos hablando de esta oscuridad, ¿no? Y llegó incluso ella a reconocer el valor de esta oscuridad, entendió su porqué, como lo hemos revisado ya en videos anteriores. Su pobreza era el punto de encuentro con Dios, ¿no? Ella iba experimentando su propia pobreza, no únicamente material, sino esta pobreza de vida espiritual, como la manera en que se encontraba con Dios. Estaba ya tan vacía de sí misma, nos comenta el sacerdote que incluyó o que hizo toda la compilación del libro, que en sus cartas el foco de atención pasaba espontáneamente de sí misma a Jesús, a su trabajo entre los pobres o a su comunidad, ¿no? Ella estaba ya de alguna manera muy descentrada de sí y sus propias cartas, así como vimos que su oración terminaba siendo una oración de petición y de tener presente a las personas con las que caminaba, también su propio expresar cotidiano en las cartas, en el epistolario, cada vez más no se trataba de ella, de lo que estaba viviendo o de sus inquietudes o lo que sea, sino que platicaba, ¿no? En torno a su trabajo, sobre Jesús, sobre su comunidad. Nos dice Teresa, solo cuando nos damos cuenta de nuestra nada, de nuestro vacío, Dios puede llenarnos consigo mismo. Cuando lleguemos a estar llenas de Dios, podremos dar a Dios a los demás, ya que de la plenitud del corazón habla la boca. Y aquí pues nos vuelve a insistir que lo primero es dejar que Dios reine en nuestro corazón, ¿no? Busca primero el reino de Dios. De este amor, de esta inhabitación que vamos permitiendo que Dios tenga en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro interior, que atraviesa toda la vida, es de donde la boca puede hablar palabras de vida para los demás, ¿no? Y alegóricamente expandir el habla a poder encarnar, a poder expresar, a poder poner en el mundo de los hechos el amor hecho obra y no solamente palabra.
En los años 70, que es donde estamos, como vimos desde el principio, esta noche va a continuar, pero ella, Teresa, ya va a experimentarla con más paz y serenidad. Lo importante, nos dice, no es cuánto tenemos realmente para dar, sino los vacíos que estamos para recibirle plenamente en nuestra vida y dejar que Él viva su vida en nosotros. Vuelve a ser este mismo esquema de la vida mística, del vaciamiento, del deshacimiento total, para que sea la vida divina, la vida de Dios, la que actúe en nuestra propia vida, ¿no? Y vivir nosotras y nosotros vida de Dios, como dice la siguiente frase: Dios viviera su vida en ella, ¿no? Dios viviera su vida en ella, en Teresa, como si la vida de Teresa ya fuera vida divina. Y esa es la invitación que Dios nos hace. Quiere que vivamos su vida, es decir, que vivamos su propio dinamismo de amor, de entrega, de comunión, de misericordia, y que nuestra dinámica de existencia sea la misma dinámica suya. Como Él es, nosotras y nosotros también ser. Fíjense lo que cuenta, ¿no? Lo que narra el padre Van der Pet. Ella veía el sufrimiento de Cristo, pero no transportada en éxtasis o algo así. Eso no fue parte de su vida, aunque la gente pudiera pensarlo. Realmente creo que si Madre Teresa tuvo que pasar por tanta oscuridad en su vida, era para alcanzar una mayor identificación con los pobres. Entonces aquí pues nos dice varios asuntos, ¿no? Uno que ya lo hemos revisado en videos anteriores: la mística de Teresa de Calcuta no es una mística de los éxtasis, de las transverberaciones, de las grandes experiencias místicas en este sentido. Vimos que tuvo algunas experiencias muy profundas antes de la creación de la obra, pero desde que se creó, ¿no?, las Misioneras de la Caridad, ella más bien entró en esta noche que continuó por el resto de su vida. Y es esta noche la que pudo ayudarle a identificarse con estas personas más pobres con las que ella caminaba. Nos dice Teresa: acepte todo lo que Él da y dé todo lo que Él tome con una gran sonrisa, porque porque esto es la santidad, hacer su voluntad con una gran sonrisa. Madre Teresa, pues, ayudó a que la gente encontrara a Dios, fue ayudándoles a descubrir su presencia en medio de sus sufrimientos. Y esto lo hemos repetido en muchísimas ocasiones en todos estos videos, ¿no? Una de las grandes críticas que se le hace a Teresa es justo como esta noción muy dolorista, muy de santificación del sufrimiento, que en pleno siglo XX y hoy siglo XXI, pues no comprendemos, porque con justa razón a veces nos alejamos de esta teología dolorista, pero también nos hemos vacunado desde mi punto de vista muy absurdamente para no comprender una sabiduría muy profunda que se encuentra detrás de esta experiencia de Teresa y detrás del cristianismo, que lo hemos ya mencionado en otros videos, ¿no? Y entonces, en este capítulo 12 y 13 vuelve este tema del sufrimiento. Fíjense lo que dice: el sufrimiento, el dolor, el fracaso no son sino un beso de Jesús, un signo de que se ha llegado tan cerca de Jesús en la cruz que Él puede besarla, ¿no? Y va a descubrir esta experiencia del sufrimiento, que es un misterio, ¿no?, como va a aparecer enseguida, que es también y puede llegar a ser un camino de santificación si se vive desde este amor. Y vamos a ir en este video y en el siguiente, que es el último, también, digamos, deshilachando un poco más este misterio. La espiritualidad de Teresa de Calcuta era profundamente eucarística, ¿no? Ella tiene una gran devoción por la Eucaristía. Al final de su vida va a querer tener siempre el Santísimo en su habitación, y eso le va a dar muchísima energía y consuelo. Y en tanto eucarística, también es mística y práctica, ¿no? Su experiencia espiritual es mística y es práctica, una mística práctica, podríamos decir. Dejen que la gente y los pobres se los coman, ¿no? He ahí también otra de las grandes dimensiones eucarísticas de su experiencia mística y de su espiritualidad: el ser comida para los demás. ¿Y cómo pues se vive eso? Pues justamente ir entregando la vida con mucho amor. Pero no es una vida entregada al esquema de una ética mundana, fíjense. No somos trabajadores sociales, somos contemplativas en el corazón del mundo. Estamos 24 horas con Jesús.
de esto se trata, ¿no? Recuerda al ser contemplativos en la acción, ¿no? Del padre Jerónimo Nadal, jesuita, ¿no? Y que con eso se expresa toda la espiritualidad ignaciana. Es muy bello porque ya en los apéndices, que no vamos a ver mucho del libro Vence mi luz, están algunos apuntes de Teresa de Calcuta cuando hizo un retiro con uno de sus confesores jesuitas. Hizo un retiro que tenía, digamos, como todo el esquema de los ejercicios ignacianos. Ser contemplativas en el corazón del mundo. No, y en ese sentido no somos trabajadoras sociales. No estamos aquí por una suerte de ética, de un compromiso sociopolítico. Es la contemplación de Dios y hacer lo que corresponde a quien se ha sentido profundamente amada, que no puede hacer otra cosa más que eso. En cuanto a mí se refiere, el silencio y el vacío que miro y no veo, escucho y no oigo. Mi lengua se mueve pero no habla, impotente y sin embargo audaz. Impotente y sin embargo audaz podría ser un gran resumen de esta experiencia mística de la noche oscura en Teresa de Calcuta, que como ya hemos visto en otros videos, ella no lo nombra con esa terminología, a pesar de conocer a Juan de la Cruz. Bien, vamos a dejar aquí este video, que es el capítulo 12, para en un siguiente capítulo básicamente ya cerrar con un último video. De mi parte, pues hasta el momento sería todo. Recordarles pasar a conocer el libro Hemos visto a Dios, Historia de la Mística Cristiana. Ojalá nos sigan acompañando y seguimos en contacto. Mi nombre es Elías González. Ojalá nos ayuden compartiendo este video, comentándolo y siguiendo el canal del blog Amanecer. Hasta la próxima.